Mi madre me miró a los ojos y dijo, nunca te quisimos, justo antes de mandarme a un internado en el momento en que nació mi hermana. Pero cuando me negué a volver después de la graduación, se puso furiosa. Mis padres nunca quisieron un hijo varón, yo no fui solo un accidente no deseado, ellos me resentían. Habían planeado una vida perfecta con 2 hijas, y yo arruiné eso desde el momento en que vine al mundo. No podían ni mirarme sin que esa sensación de decepción nublara sus ojos. Tal vez fue porque no salí como ellos habían imaginado, o tal vez simplemente nunca tuvieron la capacidad de amarme. De cualquier manera, yo era su carga, el recordatorio constante de algo que salió mal. Recuerdo haberlos escuchado a escondidas una vez, cuando tenía unos 5 años. Discutían en su recámara con ese tipo de voces bajas y enojadas que los adultos creen que los niños no pueden oír. Mi papá le decía a mi mamá que no era su culpa que estas cosas pasaran, pero ella estaba histérica, gritando que quería hijas, que esto no se suponía que les pasara a ellos. No debían ser esa pareja, la que tenía al niño que no querían. Después de que nací, fueron a todas las mejores clínicas de fertilidad del país, el Hospital ABC, Médica Sur, incluso viajaron a Houston a la clínica Cleveland, a donde fuera, ellos estaban allí. Aunque eran jóvenes y sanos, seguían pensando que algo andaba mal. Necesitaban una razón de por qué no podían tener la familia perfecta que soñaban. Volaron a Londres, visitando algún centro de fertilidad de élite en Harley Street, e incluso llegaron hasta Suiza para recibir tratamientos. Mi mamá regresaba a casa con bolsas de vitaminas e inyecciones hormonales, jurando que esta vez funcionaría, pero nunca fue así. Hasta que un día, cuando yo tenía 6 años, regresaron de otra consulta, esta vez en Nueva York. Mi madre estaba radiante, una expresión que no había visto en su rostro desde que tenía memoria, estaba embarazada. Finalmente, su sueño de 2 hijas perfectas volvía a estar en marcha. Por primera vez, mi mamá no me miró con esa mirada fría y distante. No estaba pensando en mí para nada. Yo ya no existía. Todo se convirtió en la niña que llevaba dentro. El embarazo fue tratado como si fuera de la realeza. Mi mamá dejó de trabajar por completo, contrataron nutricionistas, entrenadores personales, una doula y, por supuesto, a los mejores médicos que el dinero podía comprar. Cuando nació mi hermana, Sofía, el mundo se detuvo. Ella fue la hija dorada desde el momento en que dio su primer suspiro. Todavía recuerdo el momento en que la trajeron a casa. Mi mamá la sostenía como si fuera algo delicado y precioso, con el rostro radiante de orgullo. Le pusieron el nombre de una reina, por supuesto. El contraste entre la forma en que la trataban a ella y cómo me trataban a mí era asombroso. Mientras que a mí me toleraban, a Sofía la celebraban. Cada hito que alcanzaba era motivo de fiesta. Cuando sonreía, juraban que era una señal de su brillantez. Nunca los había visto tan felices, y todo era gracias a ella. Poco después de que mi hermana llegara a casa, me enviaron lejos a un internado privado en Valle de Bravo, un lugar llamado Academia Sierra Madre. Yo nunca quise dejar la Ciudad de México, pero lo hicieron sonar como una oportunidad increíble. La verdad era que no podían esperar para deshacerse de mí. Con Sofía en sus vidas, ya no me necesitaban cerca para arruinar su imagen de familia perfecta. Me empacaron como equipaje no deseado, enviado fuera de sus vidas a una escuela llena de extraños. Sierra Madre no era solo un internado, era una fortaleza para la élite. El tipo de lugar al que iban los hijos de senadores, directores generales y diplomáticos extranjeros. Las instalaciones eran impecables, llenas de jardines cuidados, bibliotecas inmensas y más comodidades de las que un niño podría necesitar. Pero nada de eso importaba porque, desde el primer día, supe que no pertenecía allí. A mis compañeros no les importaba que yo tuviera dinero, no cuando sentían que a mis propios padres no les importaba yo. Se enteraron rápidamente de que yo era el niño de desecho, aquel cuya familia ni siquiera pretendía amar. Y cuando estás en un lugar así, los niños saben cómo explotar tus debilidades. Me pusieron apodos, el rechazado, el error, el sobrante. Esos eran los que me lanzaban en los pasillos o en el comedor. Estaba almorzando y alguien decía, oh, miren, ahí está el que sus padres no quisieron. Yo me reía para fingir que no me importaba, pero me dolía profundamente. Sabían que yo no era como ellos. Ellos tenían familias que los visitaban, que se preocupaban. Nadie vino nunca por mí.
con el paso de los años, mis padres se volvieron cada vez más distantes. Me visitaban tal vez una vez al año, e incluso entonces, se sentía como una obligación. Las visitas eran asuntos cortos y rígidos donde revisaban mis calificaciones, me daban sermones sobre mi comportamiento y luego se iban tan rápido como llegaban. Mi mamá hablaba de lo increíble que era Sofía, de cómo ya destacaba en el ballet, de cómo iba a tutores privados para ser la mejor en todo. Y yo sabía que cada peso que gastaban en mí era desperdiciado a sus ojos. Yo no valía su tiempo ni su atención. La única persona que parecía preocuparse era mi tío David. Era el hermano menor de mi papá y trabajaba en una fábrica en Tlalnepantla. No era rico, ni de lejos. No vivía en una mansión ni conducía coches de lujo, pero era la única persona que siempre estaba para mí. Me visitaba los fines de semana cuando nadie más lo hacía. No decía mucho, pero saber que estaba allí hacía que las cosas fueran tolerables. Me llevaba a comer o a ver un partido de béisbol, y por esas pocas horas, casi podía olvidar que era el hijo no deseado. David trabajaba en una fábrica de autopartes, dirigiendo a un equipo de trabajadores que fabricaban motores. Su vida era sencilla, pero parecía feliz. Cada vez que lo visitaba, envidiaba que no tuviera la carga de intentar estar a la altura de un estándar imposible. Estaba contento con su vida, con el pequeño departamento en el que vivía y su grupo de amigos. Creo que, en cierto modo, veía algo de sí mismo en mí, el que no encajaba del todo en el molde familiar. Me contaba historias de cuando crecía, de cómo siempre se sintió eclipsado por el éxito de mi papá, de cómo siempre se esperaba que hiciera más, que fuera más, pero nunca llegó a dar la talla. Yo entendía ese sentimiento demasiado bien. Para cuando fui adolescente, ya había aprendido a bloquear el dolor, la soledad y el rechazo. Todo se convirtió en ruido de fondo. Sabía que no iba a ser la prioridad de nadie, así que dejé de intentar serlo. Me enfoqué en la escuela, no porque quisiera, sino porque era lo único que tenía. No era popular ni atlético, solo estaba allí, flotando cada día esperando a que terminara. Pero por mucho que intentara ignorarlo, el sentimiento de no ser querido siempre persistía. Incluso rodeado de gente, me sentía solo. Mis padres tenían a su hija perfecta, y yo solo era el recordatorio de un error que preferirían olvidar. Así que anduve a la deriva durante años, atrapado entre dos mundos, el mundo del privilegio y el mundo del aislamiento. Tenía todo lo que el dinero podía comprar, pero nada de eso importaba cuando las personas que debían amarme ni siquiera soportaban mirarme. Así es como sobreviví. No viviendo, sino resistiendo. Para cuando me gradué de la Academia Sierra Madre, sabía una cosa con certeza, había terminado con mis padres. Podían haber pagado por todo, y claro, tenían el dinero para enviarme a las mejores escuelas, pero emocionalmente me habían abandonado hace años. El apoyo financiero era todo lo que me dieron, y yo estaba de acuerdo con eso ahora. Ya no necesitaba su amor ni su aprobación, solo su dinero, y estaba decidido a usarlo para alejarme lo más posible de ellos. Después de la graduación, decidí estudiar en el extranjero. No se trataba solo de querer escapar de la Ciudad de México y de mi familia, quería estar en un lugar donde pudiera empezar de cero, en algún lugar que no guardara recuerdos de ser el rechazado o el hijo que nunca quisieron. Postulé a varias universidades de prestigio y finalmente entré en la IE Business School en Madrid. Era prestigiosa, de élite y estaba lo suficientemente lejos de casa como para no tener que ver a mis padres o a mi hermana Sofía, excepto en las raras vacaciones familiares donde no pudiera inventar una excusa para faltar. Mis padres no se opusieron. Creo que, para ser honesto, se sintieron aliviados. Mi padre me transfirió una gran suma de dinero para la colegiatura, vivienda y gastos. Sospecho que secretamente se alegró de que eligiera Madrid. La distancia significaba que podían mantener la fachada de una familia cariñosa sin tener que lidiar conmigo en persona. Madrid fue todo lo que esperaba. La ciudad, la gente, la energía. Todo se sentía como el lugar perfecto para reinventarme. Estaba estudiando finanzas y corretaje, esperando que algún día pudiera generar mi propia riqueza y demostrar que podía tener éxito sin el apellido Hinojosa detrás. Estaba cansado de ser visto como el hijo no deseado que vivía de un fideicomiso. Quería construir algo propio. Pero la universidad no estuvo exenta de desafíos. Desde el momento en que llegué, me di cuenta de que no encajaba con el grupo de dinero viejo.
La élite europea tenía sus propias reglas y jerarquías, y se apresuraban a recordarle a cualquiera que no fuera parte de su mundo que no pertenecía. Mi acento y mi origen eran blancos fáciles. Algunos de mis compañeros, en su mayoría hijos de aristócratas y de grandes fortunas familiares, hacían comentarios sarcásticos: «Ah, aquí viene el mexicano». Así es como lo hacen en las colonias. No era el tipo de acoso que sufrí en Valle de Bravo, pero era constante, sutil y siempre diseñado para recordarme que yo era un extraño. Aún así, no dejé que me afectara. Había crecido siendo un extraño en mi propia casa, así que lidiar con unos cuantos juniors privilegiados no era nada nuevo. Lo que me mantenía en marcha era el plan que tenía en la cabeza: tener éxito, hacerme rico y nunca tener que volver a mirar a estas personas ni a mi familia. Sin embargo, no todo fue malo. Conocí a personas que, como yo, estaban allí para forjar su propio lugar en el mundo. Una de esas personas fue Tomás, un chico de Toronto que estudiaba lo mismo que yo. Tomás y yo conectamos de inmediato. Él tampoco era parte de la élite y nos unimos por nuestras experiencias compartidas de sentirnos fuera de lugar. Tomás era inteligente, decidido y tenía un don para ver oportunidades donde otros no las veían. Ambos sabíamos que no queríamos terminar trabajando para alguien más toda la vida, así que empezamos a intercambiar ideas para nuestra propia firma de corretaje. Pasábamos nuestro tiempo libre en clubes exclusivos donde se reunían los ricos y poderosos, lugares llenos de tradición y dinero antiguo. No estábamos allí para socializar, estábamos allí para observar, aprender y hacer contactos. Queríamos entender cómo operaba la élite, cómo movían su dinero, cómo construían sus imperios. No era fácil entrar en esos lugares, tenías que ser invitado o conocer a alguien que pudiera abrirte la puerta. Pero Tomás y yo logramos abrirnos camino, primero como invitados y luego como habituales. En esos clubes conocimos a personas que más tarde se convertirían en nuestros clientes: gestores de fondos de cobertura, magnates inmobiliarios, capitalistas de riesgo. No destacábamos, que era exactamente lo que queríamos. Estábamos allí para aprender el juego, y eventualmente, jugarlo mejor que nadie. En mi último año ocurrió algo que no esperaba: conocí a una chica, Emilia. Estudiaba economía como yo y era tan decidida y ambiciosa como yo. Emilia tampoco provenía de una familia de élite, era de una familia de clase media de Monterrey y entendía el valor del trabajo duro. Hicimos clic casi instantáneamente. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que había encontrado a alguien que me veía no como el hijo no deseado o el extraño, sino simplemente como yo. Emilia, Tomás y yo pasamos nuestro último año planeando nuestro futuro. Íbamos a abrir una firma de corretaje en Monterrey, donde estaba el verdadero movimiento empresarial en México. Los tres ahorramos cada centavo de nuestras pasantías, sabiendo que si queríamos hacer realidad este sueño, necesitaríamos capital. Entre los tres, logramos reunir 4.5 millones de pesos, $250,000. No era una suma enorme en el gran esquema de las cosas, pero era suficiente para empezar. Decidimos llamar a nuestra firma Inversiones Perennes. Era simple, clásico y transmitía una sensación de crecimiento y estabilidad. Sabíamos que la competencia en Monterrey sería feroz, pero confiábamos en nuestras habilidades y en nuestro plan. Íbamos a enfocarnos en personas de alto patrimonio neto y pequeñas instituciones, ofreciéndoles servicios financieros personalizados que los grandes bancos no podían brindar. Mientras tanto, en la Ciudad de México, mis padres estaban tan distantes como siempre. Habían dejado de fingir que les importaba lo que yo estaba haciendo. La única vez que sabía de ellos era cuando necesitaban que apareciera para algún evento familiar o cuando Sofía quería presumir su último logro. Sofía había crecido siendo entrenada para despreciarme y desempeñaba el papel de hija perfecta a la perfección. Sobresalía en todo: ballet, piano, incluso competencias académicas. Mis padres la adoraban sin fin, y ella lo sabía. La habían criado para creer que ella era la estrella de la familia y que yo no era más que un prototipo fallido. Ella se aseguró de que yo lo supiera también. Recuerdo la última vez que la vi antes de mudarme a Monterrey. Fue en una gala de caridad a la que mis padres me habían arrastrado. Sofía era todo sonrisas, encantando a la multitud mientras yo estaba en un rincón contando los minutos para irme. En un momento dado, se acercó a mí, con esa sonrisa perfecta todavía plasmada en su rostro, y me dijo: «Sabes, solo te invitaron porque necesitaban llenar la foto familiar».
Esa fue la gota que derramó el vaso. Me fui de la gala temprano, reservé un vuelo a Madrid esa misma noche y decidí que no volvería. Cuando finalmente nos graduamos, Tomás, Emilia y yo nos mudamos a Monterrey y establecimos Inversiones Perennes en una pequeña oficina en San Pedro Garza García. No era mucho, solo unos pocos escritorios y computadoras, pero era nuestro. Empezamos con todo, usando cada conexión que habíamos hecho a lo largo de los años y cada bit de conocimiento que habíamos reunido de esos círculos de élite para conseguir a nuestros primeros clientes. Sabíamos que el mercado era competitivo, pero estábamos decididos a forjar nuestro propio espacio. El primer año fue difícil. Trabajábamos largas horas, a menudo los 7 días de la semana, esforzándonos para construir nuestra base de clientes. Competíamos contra firmas que llevaban décadas existiendo, firmas con miles de millones bajo gestión. Pero no dejamos que eso nos intimidara. Poco a poco, empezamos a ganar terreno. Conseguimos algunos pequeños clientes institucionales y fondos de cobertura que buscaban un enfoque más personalizado. Y antes de que nos diéramos cuenta, nuestra reputación empezó a crecer. No solo el negocio prosperaba, mi relación con Emilia también se profundizó. Ella no era solo mi socia en la firma, era mi compañera de vida. Por primera vez, sentí que tenía una familia real, una que yo había elegido y que realmente se preocupaba por mí. Pero a pesar de todo el éxito que empezábamos a ver, nunca pude escapar por completo de la sombra de mi familia. Mis padres ocasionalmente me enviaban actualizaciones sobre los logros de Sofía, como si intentaran recordarme mi lugar en la jerarquía de sus vidas. Ellos habían seguido adelante sin mí, pero querían asegurarse de que yo supiera que no me habían olvidado por completo. Era su forma de mantenerme atado a ellos, aunque ya no me importara. Inversiones Perennes crecía constantemente. Nuestro arduo trabajo estaba dando frutos y nuestra base de clientes se expandía cada trimestre. La firma ya no solo sobrevivía, estaba prosperando. Habíamos pasado de una pequeña oficina a un espacio elegante y moderno con una vista panorámica de la Sierra Madre. A veces era irreal mirar a mi alrededor y darme cuenta de que habíamos construido todo esto desde cero, sin ayuda de nadie más que nosotros mismos. Tomás, Emilia y yo habíamos creado algo real, algo que era nuestro, y yo estaba orgulloso de ello. Estábamos empezando a conseguir clientes más importantes, familias con fortunas de larga data, firmas de inversión que necesitaban sangre nueva para gestionar su riqueza e incluso algunas celebridades que buscaban diversificar sus carteras. No éramos la firma más grande de Monterrey, ni mucho menos, pero nos habíamos hecho un hueco. Finalmente estaba viviendo una vida que se sentía separada de la que estuve atrapado por tanto tiempo. Mis padres seguían distantes, enviando de vez en cuando actualizaciones obligatorias sobre los interminables logros de Sofía, pero yo había dejado de prestar atención. Eran fantasmas de un pasado que no tenía interés en volver a visitar. Estaba enfocado en el futuro, en mi firma, en mi relación con Emilia y en los planes que teníamos para expandir la empresa. Pero entonces, todo empezó a desmoronarse. Comenzó con una llamada telefónica de mi tío David. No había hablado con él en unas semanas, lo cual no era inusual. Él siempre estaba ocupado y yo estaba absorto en mi trabajo. Pero cuando contesté, su voz sonaba diferente. Estaba más débil de lo normal, como si le costara sacar las palabras. Le restó importancia cuando le pregunté si estaba bien, diciendo que solo estaba cansado por el trabajo. Pero algo en mi mente me decía que esa no era toda la historia. Un mes después, recibí otra llamada. Esta vez no era David. Era alguien de la fábrica donde trabajaba diciéndome que mi tío se había desplomado en el trabajo y lo habían llevado al hospital. Dejé todo y volé a la Ciudad de México tan rápido como pude, esperando que fuera solo un problema menor. Pero cuando llegué, me dijeron la verdad, David tenía cáncer en etapa 4. Lo había sabido durante meses, tal vez más, pero no se lo había dicho a nadie. Ni a mí, ni a sus compañeros de trabajo, a nadie. Había estado luchando contra la enfermedad en silencio, siguiendo con su labor en la fábrica para no ser una carga. Sentí una ola de culpa. Debí notar que algo andaba mal. Pero David siempre había sido tan independiente y reservado que no me sorprendió que me lo ocultara. Para cuando llegué al hospital, era demasiado tarde. David estaba inconsciente, conectado a máquinas que lo mantenían con vida. Los médicos me dijeron que no quedaba mucho tiempo y que él había rechazado el tratamiento durante meses,
prefiriendo vivir su vida como quería, sin hospitales ni médicos que le dijeran cuánto le quedaba. Me senté a su lado sosteniendo su mano, deseando poder hacer algo. Pero al final, no hubo nada que hacer. David falleció al día siguiente, dejándome con una profunda sensación de pérdida y arrepentimiento. El funeral fue pequeño, solo unos pocos amigos y compañeros de trabajo. Mis padres no vinieron, por supuesto. No habían visto a David en años, y sabía que no les habría importado aunque lo hubieran visto. Pero yo no pensaba en ellos. Pensaba en cómo David había sido la única persona que me mostró amor incondicional, el único que estuvo allí cuando nadie más lo estuvo. Perderlo se sintió como perder la última conexión real con una familia. Después del funeral, descubrí que David me lo había dejado todo. No era mucho, su pequeño departamento, algunos ahorros y unos cuantos objetos personales. Pero significaba el mundo para mí que hubiera pensado en mí hasta sus últimos días. No era el dinero ni las cosas lo que importaba. Era el hecho de que David me veía como su familia, algo que mis padres nunca hicieron. Durante un tiempo, intenté concentrarme en el trabajo, volcándome en inversiones perennes para ahogar el dolor. Pero entonces llegó el siguiente golpe, algo que no vi venir. Mi madre, Carolina, siempre había sido la estratega de la familia. Mi padre, Cristóbal, era poderoso en el mundo de los negocios, pero mi madre era la que movía los hilos tras bambalinas. Tenía esa forma de ser fría y calculadora que siempre me inquietaba, incluso de niño. Y ahora había decidido usar eso contra mí. Unas semanas después de la muerte de David, recibí una carta de los abogados de mis padres. Era una notificación formal de que estaban impugnando el testamento de David. Afirmaban que David no estaba en pleno uso de sus facultades mentales cuando lo redactó y que los bienes que me dejó debían pertenecerles legítimamente a ellos. Al principio, no podía creerlo. Mis padres nunca mostraron interés en David ni en su vida. Y ahora intentaban quitarme lo único que me había dejado. No tardó mucho en salir a la luz la verdad. Mi madre lo había orquestado todo. Convenció a mi padre de que los bienes de David debían ser suyos y que yo no merecía nada de él. Estaba usando esto como una oportunidad para destruirme, según le había dicho a una de sus amigas. Me veía como una amenaza ahora, alguien que había construido una vida sin ella, alguien que había tenido éxito sin su aprobación ni su dinero. Y en su mente retorcida, yo tenía que ser castigado por eso. La batalla legal que siguió fue brutal. Mis padres tenían a los mejores abogados que el dinero podía pagar y no temían usar cada truco sucio. Me pintaron como un hijo ingrato que había abandonado a su familia, alegando que David fue manipulado. Eran mentiras, por supuesto, pero en el mundo legal la verdad a menudo queda en segundo plano frente a quien tiene más recursos. Luché con Emilia y Tomás a mi lado. Contratamos a nuestro propio equipo legal usando parte del capital de la firma. Ya no se trataba del dinero, era por principios. No iba a dejar que mis padres me quitaran lo único que David me dejó, la memoria de la única persona que realmente me quiso. La pelea se arrastró durante meses. Al mismo tiempo, mis padres empezaron a usar su influencia para intentar sabotear a inversiones perennes. Comenzaron a difundir rumores en el mundo financiero, usando sus conexiones para sembrar dudas sobre la legitimidad de nuestra firma. Fue ruin y cruel, pero no me sorprendió. Esto era exactamente lo que mi madre haría. Quería verme fracasar, verme gateando de regreso a ellos pidiendo perdón. Pero no les iba a dar esa satisfacción. Redoblamos esfuerzos, trabajando aún más duro para demostrarnos en el mercado. Nuestros clientes se mantuvieron a nuestro lado. Poco a poco, empezamos a recuperar la confianza de la industria. Y entonces, justo cuando pensaba que nada podía ser peor, Sofía se involucró. Ella había crecido bajo el constante elogio de mis padres y ahora era una extensión de su odio hacia mí. Publicó comentarios en redes sociales sobre traiciones familiares y cómo yo me había aprovechado de un pariente enfermo. Fue una pesadilla de relaciones públicas. Sabía que tenía que defenderme. Contratamos a una firma de relaciones públicas para gestionar el daño. No caímos a su nivel, no inventamos mentiras, pero nos aseguramos de que la gente supiera la verdad, que mi tío me dejó sus bienes porque yo fui el único familiar que estuvo presente para él. A través de todo, Emilia y Tomás fueron mis pilares. Emilia, especialmente, fue mi ancla en la tormenta.
Se mantuvo a mi lado sin dudar. Pasábamos largas noches en la oficina planeando estrategias, tanto para la batalla legal como para el negocio. Fue agotador, pero sabía que no podía rendirme. Finalmente tuvimos nuestro día en la corte. Mis padres y su equipo legal lanzaron todo lo que tenían, pero al final, el juez falló a mi favor. El testamento de David fue ratificado y fui reconocido oficialmente como el heredero. No se trataba del dinero, de verdad. Se trataba de vindicación. Se trataba de enfrentarme a mis padres y demostrar que no era el niño débil y no deseado que siempre creyeron que sería. Pero aunque gané la batalla, sabía que no era el final. Mis padres no iban a desaparecer, seguían ahí afuera tramando algo. Con el caso cerrado e inversiones perennes más fuerte que nunca, me preparé para lo que seguía. La vida después de ganar el juicio se sintió como un respiro antes de la siguiente tormenta. No había un alivio real. Sabía que ellos tenían poder e influencia y no lo dejarían pasar. Podía sentirlo en los huesos. Por un momento, me permití disfrutar del éxito. La firma se estaba expandiendo y, a pesar de los intentos de desprestigio, estábamos atrayendo clientes más grandes. Habíamos triplicado nuestra base de clientes en menos de 2 años y nuestros activos bajo gestión habían crecido a casi 9,000 millones de pesos, $500 millones USD. Tomás y yo hablábamos de abrir una oficina en Ciudad de México para competir directamente en su terreno, y Emilia lideraba negociaciones con un fondo europeo. Todo iba mejor que bien. Estábamos a punto de entrar en las altas esferas del mundo financiero, el mismo mundo del que yo tanto había querido escapar de niño. Era irónico que ese mundo de élites frías fuera ahora donde yo me abría paso bajo mis propios términos. Pero entonces, en medio de este crecimiento, llegó el siguiente golpe. Comenzó con una llamada que no esperaba. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, CNBV, estaba investigando a inversiones perennes. Al principio creí que era un error. Habíamos sido meticulosos con el cumplimiento normativo. No había forma de que estuviéramos bajo investigación legítimamente. Pero la investigación era real y seria. La CNBV había recibido una denuncia anónima de que nuestra firma estaba involucrada en el uso de información privilegiada. Esas palabras fueron un golpe al estómago. En nuestro mundo, eso es una sentencia de muerte. Incluso el rumor podía arruinarnos. Inmediatamente sospeché de mis padres. Era su estilo, silencioso, ruin, usando el poder en las sombras. No me equivoqué. A medida que la investigación avanzaba, quedó claro que la denuncia provenía de un abogado que había trabajado para mis padres durante años. Habían plantado información falsa sobre una de nuestras operaciones, afirmando que actuamos con información privilegiada de una empresa tecnológica cuyo director general era cliente nuestro. La historia estaba fabricada de principio a fin, pero el daño estaba hecho. La investigación duró meses, nublándolo todo. Algunos clientes se pusieron nerviosos y retiraron sus cuentas, otros dudaron en invertir más. Estábamos perdiendo dinero no por un error propio, sino porque mis padres decidieron destruirme de la forma que sabían que más me dolería. Emilia y Tomás fueron increíbles. Emilia, siempre optimista, me recordaba que la verdad saldría a la luz. Pero no era solo la reputación de la firma, era la mía. Los susurros volvieron, los mismos rumores de siempre, que yo era el hijo no deseado, la oveja negra, alguien destinado al fracaso. La influencia de mis padres era profunda y sus intentos de aislarme estaban funcionando. Incluso viejos contactos se distanciaron para no arriesgar sus propias reputaciones. Era el mismo aislamiento de mi infancia, pero peor. Estaba a punto de perder todo lo que había construido. Y entonces, llegó el golpe final. La empresa de mi padre, Grupo Financiero Hinojosa, anunció una gran expansión en el área de corretaje. Planeaban abrir su propia firma boutique para competir directamente con nosotros. Fue un movimiento calculado, perfectamente cronometrado con la investigación de la CNBV. Mi padre vio la vulnerabilidad y atacó. Fue una jugada maestra. Ellos tenían los recursos y el apellido para aplastarnos. Con la nube de sospecha sobre nosotros, les fue fácil robarnos clientes. Se posicionaron como la alternativa limpia, la firma impecable sin escándalos. En semanas, se llevaron a varios de nuestros clientes más grandes ofreciéndoles mejores tratos. Yo sabía que esto era obra de mi madre.
A mi padre nunca le interesó este sector, pero ella lo convenció de que este era el camino para destruirme. En ese punto, estaba listo para pelear con todo. No iba a dejar que me quitaran mi patrimonio. Llamamos a los abogados, pero pelear contra el grupo financiero Hinojosa en la corte era una batalla perdida, ellos tenían bolsillos más profundos. Entonces, Tomás se acercó con una idea arriesgada pero brillante. Había estado haciendo contactos con una nueva ola de emprendedores tecnológicos, muchos de ellos en el espacio de las criptomonedas. Eran personas a las que no les importaba el dinero viejo, el sistema tradicional o el apellido de nadie. Eran innovadores con mucho efectivo. Tomás trabajaba con un chico llamado Leonardo Herrera, que había ganado miles de millones de pesos en el mercado de criptomonedas. Leonardo buscaba una firma que pudiera manejar la volatilidad de sus activos y nosotros estábamos perfectamente posicionados para ello. La idea era simple, pivotar. En lugar de competir de frente contra el grupo financiero Hinojosa y sus clientes tradicionales, nos enfocaríamos en el futuro, criptoactivos, tecnología financiera y la nueva ola de inversores que no juegan con las reglas antiguas. Era arriesgado, la mayoría de las firmas tradicionales evitaban esto por la incertidumbre regulatoria, pero no teníamos opción. Si seguíamos en el mismo camino, estábamos acabados. Emilia dudó al principio, ella siempre prefería la estabilidad, pero vio que nos quedábamos sin opciones. Así que dimos el salto. Relanzamos Inversiones Perennes, como una firma vanguardista especializada en activos de alto crecimiento y riesgo. Nos lanzamos de lleno al ecosistema de criptomonedas y tecnología. El riesgo valió la pena. En meses aseguramos a varios clientes de alto perfil, incluyendo a Leonardo Herrera, cuya fortuna por sí sola bastaba para mantener a la firma a flote. El cambio funcionó de formas inesperadas. No solo sobrevivimos al ataque de mis padres, sino que empezamos a prosperar en este nuevo espacio. La CNBV finalmente nos exoneró de todos los cargos, al no encontrar pruebas de información privilegiada. Todo había sido un montaje, tal como sospechábamos. Pero para entonces, ya nos habíamos movido a un terreno donde el grupo financiero Hinojosa no tenía alcance. Ellos estaban demasiado estancados en sus viejas formas y no pudieron seguir el ritmo de innovación que nosotros abrazamos. Mis padres estaban furiosos. Lo intentaron todo, juicios, difamación, sabotaje corporativo. Pero al final, logré superarlos. Me subestimaron, como siempre lo hicieron. Y ahora tenían que observar cómo nuestra firma se hacía más fuerte que nunca. Pero la victoria no era solo por el negocio. Se trataba de demostrarme a mí mismo que no los necesitaba. Todo lo que tenía, lo había construido yo solo. Por primera vez en mi vida, me sentí libre. Libre de su sombra, libre de sus expectativas y libre para forjar mi propio camino. La batalla no había terminado, pero por primera vez, ya no tenía miedo. Inversiones Perennes sobrevivió a la investigación, superó al grupo financiero Hinojosa y se convirtió en una de las firmas de mayor crecimiento. Entonces, un día, mi madre apareció sin avisar en mi oficina. Se veía más vieja, más pequeña, ya no parecía intocable. Admitió que el grupo financiero Hinojosa estaba colapsando después de intentar destruirnos. Los inversores se iban, los escándalos se filtraban y Sofía ya había abandonado a la familia para proteger su propia imagen. Entonces dijo las palabras que nunca esperé oír: necesitamos tu ayuda. No amor, no arrepentimiento, necesidad. Las mismas personas que me trataron como un error ahora le suplicaban al hijo no deseado que lo salvara. La miré y me di cuenta de que ya no la odiaba. Simplemente había terminado con ellos. Le dije que pasé toda mi vida tratando de demostrar que merecía amor, solo para darme cuenta de que nunca necesité su aprobación. Luego tomé la foto enmarcada de mi tío David, la única persona que realmente se preocupó por mí, y dije en voz baja: yo ya tengo una familia. Pedí a seguridad que la escoltara fuera. Antes de salir, se detuvo en la puerta y susurró: estaba equivocada contigo. Pero para entonces, ya no importaba. Esa noche, sentado junto a Emilia, mirando las luces de la ciudad, finalmente sentí algo que nunca antes había sentido: paz. No porque les hubiera ganado a mis padres, sino porque ellos ya no tenían el poder de definir quién era yo.